Una asamblea legislativa con orientación clara, valores de armonía, respeto, eficacia, honestidad y transparencia. Es un espacio de diálogo, tolerancia y civilidad, donde se crean mejores leyes para todas y todos. Y es así como en este primer año de trabajo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha servido a la Ciudad de México, convirtiéndose en un lugar para el encuentro y la conciliación. Hoy, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un factor de gobernabilidad y sus logros son sólidos. Contribuyó a la solución del conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para lo cual coordinó el apoyo de todas las fuerzas políticas de la ciudad. Su gestión demuestra la influencia creciente como vehículo de solidaridad. Ejemplos de ello son la donación de un día de dieta que los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal destinaron a los bomberos. Asimismo, para apoyar acciones contra el cáncer de mama y la aportación económica al programa Desarme Voluntario. A esto se une la donación de 3 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana, destinados a los damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel, y los donativos a instituciones como la Fundación Ministerio, Teletón y el Programa de Reforestación, entre otros. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal está en proceso de convertirse en un parlamento abierto, y para cumplir con los estándares internacionales de vanguardia, se han firmado convenios de colaboración con la ONU y con Transparencia Mexicana, lo que sin duda perfeccionará sus instrumentos de rendición de cuentas y fortalecerá la capacidad ciudadana de participar en procesos legislativos. También se han celebrado acuerdos y convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el Colegio de Notarios, entre otros. La elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México forma parte de la reforma política de la ciudad. En apoyo a ello, se organizaron 15 foros delegacionales como vías para escuchar todas las voces. En este periodo, la Asamblea Legislativa aprobó para el Distrito Federal los nombramientos de los consejeros del Instituto Electoral, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, la ratificación del titular de la Contaduría Mayor de Hacienda y del titular del Instituto de Verificación Administrativa. Cuando el debate es maduro y civilizado, se sabe reconocer la verdad de todas las partes para el beneficio de la ciudad y se avanza hacia resultados concretos. Prueba de esto son las 283 iniciativas dictaminadas, de las cuales se aprobaron 222, donde ni una sola de estas iniciativas se aprobó de manera unipartidista, lo que refleja el trabajo inteligente de las y los legisladores. Aprobada la propuesta, diputado presidente. Una prioridad durante este año fue continuar la trayectoria que lleva la Ciudad de México en materia social y que es la más avanzada del país para colocarla dentro de las más innovadoras del mundo. La función de legislar para los ciudadanos en el objetivo de construir una sociedad más igualitaria implica atender a los grupos que requieren mayor apoyo. De esa función deriva la reforma realizada a la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de vulnerabilidad, que hoy ofrece un mejor marco de derecho y protección. La aprobación de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en la primera infancia consolida los derechos de los pequeños y da solidez a la formación de los futuros ciudadanos. Destinada también a los niños, la ley que establece el derecho a uniformes escolares gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas de nivel básico en el Distrito Federal garantiza que el gobierno del Distrito Federal entregue uniformes escolares o vales electrónicos para adquirirlos a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico. Para garantizar el progreso a través de grandes cambios, nos tenemos que mantener a la vanguardia. De ahí el apoyo que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dio a la iniciativa del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, para crear la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital y asociada a ella, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dos acciones que dieron marco institucional al desarrollo de una economía del conocimiento, imprescindible al crecimiento de la Ciudad de México.
Proponerse construir el futuro con responsabilidad implicó la aprobación de la Ley Ambiental de Protección y Salvaguarda de los Derechos de la Tierra en el Distrito Federal. El tema de la seguridad ha sido prioritario en la gestión legislativa del Distrito Federal. Para abordarlo, los diputados de esta sexta legislatura han escuchado la expresión de los capitalinos acerca de esta preocupación común, porque quienes residen en la ciudad valoran cada día de tranquilidad con que se vive en ella, pero saben que para mantenerla es necesario construir mejores instituciones. En base a esto, se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y de la Asamblea Legislativa que facultan al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para iniciar leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entendiendo que no puede haber seguridad basada en el dolor y la injusticia, en este cuerpo de leyes recién aprobado aparece la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Centros de Reclusión del Distrito Federal, que regula la vida al interior de las prisiones a fin de dar mayor seguridad, evitar abusos y facilitar la reinserción social de los internos. En ese mismo sentido, fue aprobada la Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal. Algunas de las reformas sobre derechos humanos incluidas en los tratados internacionales se concretaron en este año. La Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de trata de personas del Distrito Federal tuvo particular atención. Su aprobación crea un nuevo marco legal para enfrentar el problema y atiende a las recomendaciones internacionales. Las políticas públicas para abordar este fenómeno a través de la prevención y atención a las víctimas de estos delitos en el Distrito Federal se enlazan con las subsiguientes reformas constitucionales y la Ley General. La reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la finalidad de instaurar el Parlamento de las Mujeres del Distrito Federal, también circula en la vía de los derechos humanos. Y un hecho que se dio por primera vez fue la aprobación del paquete económico de ciudad. Estas acciones confirman que la política de la ciudad es de derechos, y los derechos son para todos los ciudadanos. La gobernabilidad requiere acuerdos, y la tarea de legislar y hacer mejores leyes para la ciudad solo es posible con tolerancia, diálogo, respeto y civilidad, porque la Asamblea es de todas y todos. Que siempre estaremos nosotros apoyándolos a todas y a todos ustedes. Además de mi tarea fundamental, que es legislar, para mí es muy importante estar cerca de ustedes y atender en sus demandas y sus gestiones.